Unidad número 4, lección 1.8. Variación de y es igual a ax elevada al cuadrado, que esto quiere decir la función cuadrática. Bien, vamos a hacer otra conclusión respecto a todo lo que hemos visto hasta este entonces. Primero, icono C, conclusión. Vamos a hablar acerca de esta función cuadrática cuando el número principal primero es positivo. ¿Qué pasa cuando la gráfica tiene un número positivo delante? Quiere decir que la gráfica abre hacia arriba correctamente. Bien, cuando sustituimos todos los valores de x, que son los negativos que están aquí, puede ser que esté menos 3, menos 2, menos 1. ¿Qué pasa con la gráfica? La gráfica va disminuyendo en los valores de ¿quién? En los valores de y, que es del eje y. Si sustituyo números negativos en una cuadrática positiva, entonces la gráfica va disminuyendo. Cuando sustituimos el valor de 0 en una gráfica como estas, digamos pongo 0, llegamos al punto más bajo o más mínimo que puede tener esta gráfica positiva. ¿Se comprende eso? Porque hasta aquí llega la gráfica, aquí ya no puede bajar más. Este es el punto más bajo. Si sustituyo el valor de x igual a 0, entonces en y nos va a dar 0. Y ahora, ¿qué pasa si todos estos valores en x positivo los sustituyo en esta ecuación positiva? Pues va aumentando nuestra gráfica, que en este caso es nuestra parábola. Gráficas como esta no podemos encontrar el valor máximo porque se prolongan tan demasiado que todavía encontramos el final de este tipo de gráfica, pero la parte mínima sí. Entonces, cuando sea positivo, acuérdense de esto, cuando sea positiva la gráfica, esta línea que va acá va disminuyendo, llega a su punto mínimo y después va aumentando. Va como una montaña rusa cuando ustedes van hacia abajo y después hacia arriba. Ahora, ¿qué sucede cuando la gráfica tiene un valor negativo? En la primera parte, como lo veíamos anteriormente, pasa todo lo contrario. Si nos fijamos como que fuera una montaña rusa y ustedes aquí van en el carrito, ustedes van aumentando. Cuando llegan a la parte de arriba, llegan a la parte mínima de la montaña rusa. No, llegan a la parte más alta de la montaña rusa. ¿Para qué? Para después descender, ir cayendo, ir disminuyendo. Entonces esto es lo mismo que pasa en la parábola y es lo que hay que aprender a distinguir. Entonces, ¿qué valores hay aquí en x? Hay valores negativos como menos 3, menos 2, menos 1. Si sustituyo estos valores en esta gráfica, que cuando tiene un número negativo, quiere decir que va aumentando los valores en y, así como dice aquí. Si sustituyo los valores negativos de x en esta función, va aumentando los valores de y. Si lo sustituyo por el valor de 0, el x, en una función de esta, llega hasta su punto máximo, porque aquí me daría 0.0. Hasta aquí llegaría, lo más alto que puede llegar. Y luego, si le pongo números positivos en el valor de x, como lo sustituíamos en la tabla de frecuencia, la gráfica iría disminuyendo. Esto solo ocurre cuando el primer número de la gráfica es negativo, tiene un signo menos. Ahora vamos a los ejercicios, ya he comprendido un poco esta idea. A partir de la gráfica de la función x al cuadrado, lo voy a colocar aquí para que lo veamos, aquí ya está hecha, y y es igual a menos x al cuadrado, voy a colocarlo aquí también para que lo veamos. Si el valor de x aumenta de 2 a 3, ¿cómo cambia el valor de y en ambos casos? Muy bien, vamos a entender esta idea. Primero, para la función y es igual a x al cuadrado, ¿qué pasa cuando nosotros sustituimos el valor de 2 a 3? ¿Qué pasa con la gráfica? Veámoslo. Primero, esta que está aquí. Si sustituyo los valores de 2 y de 3 en x, ¿cómo o qué le pasa a esta gráfica en y? Aquí va disminuyendo o va aumentando en estos valores de 2 y de 3. ¿Qué sucede? Para la gráfica y es igual a x al cuadrado, de 2 a 3, ¿qué sucede? ¿La gráfica aumenta o disminuye? Acuérdense que como es positiva, cuando vaya hacia aquí,
Es como la montaña rusa, ustedes bajan acá, llegan a la parte más mínima y ahí suben. Entonces aquí, ¿qué pasa? Va aumentando. Esta sería la respuesta correcta. Esto no puede ocurrir una disminución. Ahora, ¿qué sucede si tenemos en la gráfica menos x elevado al cuadrado y sustituimos los valores en x de 2 y de 3? Digamos esto que están aquí, 2 y 3. ¿Qué sucede con esta gráfica justamente aquí? En este pedacito de acá de esta gráfica. Si hacemos el mismo principio de la montaña rusa, ustedes suben aquí con el carrito y aquí, ¿qué pasa? Baja. Entonces allí aumenta. No, dijimos que disminuía. Entonces, en pocas palabras, la respuesta sería que disminuye. Esa sería la parte correcta. Esto no, está malo. Ahora hagámoslo con respecto a si sustituimos los valores de menos 3 a menos 2. ¿Qué pasa para la gráfica y menos 2? Que es esta, y es igual a menos x elevado al cuadrado. Si sustituimos de menos 3 a menos 2, digamos que de menos 3 a menos 2. ¿Qué le pasa a esta gráfica? Aquí, ¿qué sucede? ¿Va disminuyendo o va aumentando? El mismo principio de la montaña rusa, como yo le voy diciendo, aquí va aumentando. La respuesta aquí correcta es aumentar, no disminuir. Y ahora, en x elevado al cuadrado, si sustituimos el valor de x en menos 2 y en menos 3, ¿qué sucede? ¿Aumenta o disminuye? En menos 3 y menos 2. ¿Qué pasa aquí en la gráfica? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Hacemos el mismo principio de la montaña rusa. Digamos que aquí va el carrito. ¿Qué le pasa al carro? ¿Va aumentando acá? No, va disminuyendo, va bajando. Por lo tanto sería disminuir, no sería aumentar. Y esto es todo lo que hay que comprender. Este es el principio con respecto a la variación que va teniendo cuando las funciones son positivas. Disminuye y luego aumenta. Cuando son negativas, aumenta y luego disminuye.